lo que a mí me parece sorprendente es que alguien no se interese por esto. Ujú. Es igual que sea químico, que sea carpintero o que sea terapeuta, ¿no? Como yo creo que es natural al ser humano el sentimiento de trascendencia o el sentimiento de grandeza Ujú. o de pertenecer a un algo más grande que uno mismo, sentir que hay una sabiduría intrínseca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el lenguaje y el oficio del terapeuta también, que es un oficio de interpelarse, interrogarse y interpelar, interrogar a otro también, pues trae muchos niveles de reflexión. Y hace muchos años lo escuché decir a un terapeuta gestáltico, creo que era Eduardo de Gracia, decía que cuando los terapeutas son muy ya grandes, experimentados, que llevan muchos años en esta profesión, él decía, no estoy seguro si lo decía él, no quiero meterle en este lío, pero me baila en la cabeza que quizá fue él, de que había dos caminos. Uno era el alcohol o el otro era la espiritualidad. Y llama la atención esto porque yo lo que creo es que para un terapeuta que acompaña a personas que les ha tocado vivir a veces asuntos muy aciagos, pérdidas, reveses, tragedias, traumas, decepciones, frustraciones, traiciones. Yo creo que la terapia siempre es existencial porque golpea en algún lugar de nuestra existencia que nos concierne profundamente, ¿no? Entonces, cuando acompañas personas en procesos a veces muy tremendos, una enfermedad, la pérdida de un hijo, qué sé yo, abortos que se arrastran, es decir, siempre hay lugares donde golpeó en algún lugar la vida y esto nos retrae y nos contrae de una manera que acaba generando problemática psicológica o relacional. A veces también historias infantiles, ¿no? Entonces yo creo que es difícil, se hace difícil acompañar a las personas, digamos que con aparataje, qué sé yo, con, con aderezo estrictamente psicológico o psicoemocional. Yo creo que se necesita también una cierta mirada o un cierto amparo que, que más trascendente, es como, porque si no uno cae en el sinsentido de la vida también, ¿no? Decirle a la vida, ¿por qué haces estas cosas tan terribles a veces? Mm. O cae en la desazón, o cae en la anestesia, o alcoholismo, volviendo a esto que escuché, también significa me cuesta soportar la crudeza de la vida, o me anestesio o muero antes porque me es tan difícil, ¿no? Y claro, los terapeutas, y sobre todo terapeutas que trabajan en terapia individual muchas horas cada semana, es un mundo, es como el minero, ¿no? Que va a la mina Ujú. y qué sé yo, y está el peligro del griso y está el peligro qué sé yo, de aspirar gases que luego causaron una enfermedad, pero un terapeuta también tiene un cierto riesgo porque estar tan en contacto con el sufrimiento tiene algo también de traumatizante, Ujú. excepto que el terapeuta sea capaz de encontrar un lugar de presencia en su cuerpo, en su emocionalidad y sobre todo en su ser que le haga mirar con amor y con asentimiento todo aquello que la vida hace a las personas y nos hace a nosotros mismos, ¿no? Así que casi me parece espontáneo hacerse la pregunta, ¿hay alguien más ahí? Como dice el chiste. Y este alguien más, en principio, es alguien más además de yo. Y entonces, ¿quién Ujú. está? Pues el tú, el nosotros, el ellos. Y si quieres también el él o el ella, que es esta cosa silenciosa que la mayoría de tradiciones espirituales llaman con distintos nombres, Dios, Brahma, Atman, qué sé yo, el Tao, o el vacío, la naturaleza esencial. Es como si hubiera, yo creo que la mayoría de la gente tenemos una intuición de que no solo somos nuestra biografía, no solo somos nuestra narrativa, no solo somos nuestras creencias, no solo somos nuestro cuerpo, qué sé yo, nuestra parafernalia emocional, sino que hay alguien a quien podemos llamar yo o ser,
más allá de todos los atributos. En mi libro de La llave de la buena vida lo cerré con una meditación que decía algo así: si no te llamaras Iker, si tuvieras otro nombre, si en lugar de hombre fueras de otro sexo, si en lugar de esta época hubieras nacido en otra época, si en lugar de tus padres hubieran sido otros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una deconstrucción de la identidad con sus atributos. Entonces la pregunta, ¿pero hay alguien ahí al que seguiría reconociendo como yo? Y la mayoría de la gente sienten como un centro, un pálpito, una vibración, una conexión, un misterio que como misterio, pues, qué sé yo, no, quizá no puede ser nombrado, como decía Wittgenstein, ¿no? Al final de su libro, el Tractatus, de que de lo que no se puede hablar es mejor callar. O dice el Tao también, de que el verdadero Tao no puede ser nombrado. Así que a mí me parece natural, y lo que a veces, claro, si uno se pone conceptual e ideológico, entonces no existe el espíritu, ¿no? Pero si uno suelta un poco esta maquinaria, entonces las personas que más se empeñan en vivir y legitimar su aparato conceptual y sus ideologías, entonces, y viven en una suerte de ideología materialista o de otro tipo, a veces tienen un cierto rechazo al espíritu, pero yo creo que es una metáfora muy asimilable y muy asumible por mucha gente y que nos da un amparo. Y aquí estamos hablando también de una espiritualidad laica, no atea, incluso si quieres, ¿no? No hay que creer en nada, porque no es asunto de creencias, es asunto de vivencia, yo diría más bien. No es un asunto de fe, es un asunto de conexión, es una conexión con el latido de la vida, sentirse arropado por este montaje que tal vez no significa nada, ¿no? Decía Shakespeare como decía, el mundo parece creado por un idiota, no, como decía, que esto es un teatro dirigido por un idiota que no significa nada. Pero yo creo que mientras tenemos la vida, tenemos también una llama de fuego, una llama de amor vivo, como diría también algún místico, y que es la resonancia o la llama que yo creo que la espiritualidad más aterrizada tiene que ver con los padres, porque como la vida nos ha llegado a través de un hombre y una mujer que pusieron una semilla germinal, son los procreadores, son los generadores, podríamos decir, pero en cada vida se transmite la llama de la vida. Así que en cada vida que se transmite actúa el principio creativo o el principio espiritual a través de un hombre y de una mujer. Ya sé que hoy en día hablar solo de hombre y mujer, qué sé yo, puede ser peligroso y recibo algunos golpes por esto, pero a día de hoy, qué sé yo, no se crea una vida si no hay un óvulo y un esperma. Y esto viene de una persona a la que se llama hombre y viene de otra persona a la que se llama mujer. Aunque esto luego la persona puede decirse de otra manera. Pero así que la sexualidad más aterrizada también es la conexión con esta llama de amor o de vida que nos es transmitida a través de la sexualidad de nuestros padres o a través de los laboratorios, porque hoy en día los laboratorios suplen la sexualidad y toman un óvulo por aquí y un espermatozoide por allá y crean se dice